Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a mi canal Rudolf Te Enseña sobre las instalaciones eléctricas residenciales. Y ahora nos estamos enfocando en los aparatos de medida de la corriente eléctrica. Sí, hoy les traigo una clase muy breve, muy sencilla, un ejercicio que hace sobre una ecuación muy simple por la que empieza todo electricista en instalaciones monofásicas. Las instalaciones residenciales son monofásicas. ¿Qué quiere decir? Son dos cables. Todo lo que es monofásico es lo que es alimentado por dos líneas en corriente alterna. No te olvides de darle la manito arriba y compartir con tus amigos para que te sigan llegando mis videos. Quiero empezar hoy por advertirles. En la clase pasada no se los dije en lo que es la escala de ohmio, ¿no? Esta escala de la letra omega. Esta escala, lo que encierra toda esta rayita azul es cuando usted va a medir ohmios a un electrodoméstico, a una resistencia, a lo que sea, al aparato que sea que usted le vaya a medir ohmios, al motor de un electrodoméstico, a la licuadora, a la lavadora, a la plancha, al televisor, a un cable que usted piense que no llega, entonces usted le mide continuidad. Todo lo que encierra esta línea azulita es continuidad, ohmio, la electromega, medir resistencia, ¿cierto? ¿Qué les quiero yo explicar allí? Que cuando usted vaya a medir en la escala de ohmios resistencia, no puede haber voltaje allí. Cuando usted vaya a medir, entonces allí usted ve el tablero. Si usted va a medir en este tomacorriente o en este, entonces usted busca de cuál se trata el toma en el circuito y lo apaga. O qué hace, por ejemplo esto que es una plancha, si la vamos a medir ohmios lo desconectamos, ¿no? La desconectamos de la toma aquí, la desconectamos para medir ohmios, esa escala que les acabo de mostrar. Aquí ya el enchufe, así se miden los ohmios, con un circuito desenergizado, o sea, desconectado el electrodoméstico, así, en la mano, desconectado. No vaya nunca a realizar medida en ohmios aquí, así con esto conectado así, y usted diga, no, voy a medirle ohmios allí y el toma, no, porque resulta que allí hay voltaje alterno, lo cual lleva a quemar el instrumento. Esa es una escala que si tú te equivocas y mides voltaje, o sea, tiene energizado el circuito y mete las puntas allí en ohmios, las mete allí, se quema el instrumento, ¿no? Entonces se me ha olvidado advertirles sobre esa escala. Es delicadísima, ¿no? Esa no se puede llevar así a voltaje, no. Esa es con desenergizado el circuito. Escala de medir resistencia, de medir ohmios, se hace con el circuito desenergizado. Bueno, aquí les he plasmado en esta hoja la ley de Ohm, ¿no? Que es la que vamos a ver hoy. Aquí está, aquí leemos el título, la ley de Ohm. Mire, aquí está escrito. No se ve bien aquí. Súbelo más, eso ahí. La ley de Ohm, ¿ok? Entonces, esta ley de Ohm es una ecuación muy simple que nos habla de que es una ecuación para encontrar resultados en los circuitos monofásicos puros resistivos. Solamente resistivos monofásicos, que es lo que se ve en una resistencia, y para encontrar potencia en ese circuito monofásico resistivo, potencia, mira aquí dice potencia, esa es la ecuación de la ley de Ohm que nos dice así. Empecemos, que para usted encontrar voltaje necesita tener los otros dos valores de la intensidad o la corriente de ese electrodoméstico multiplicado por la resistencia de ese electrodoméstico. Allí encontramos voltaje, aquí está, 123 voltios, ¿cierto? Si ya usted tiene el voltaje, pero tiene otros dos valores incógnitos, no conoce la corriente,
pero tiene que hay un voltaje y usted midió la resistencia de ese electrodoméstico. Hay un voltaje de 123 voltios, esto quiere decir voltios. No les puse la culebrita porque ya se entiende que es corriente alterna lo que medimos los electricistas en un electrodoméstico residencial. Es corriente alterna. Una plancha se mueve con corriente alterna, una nevera es corriente alterna. Aquí nada, ninguno de estos ejercicios que estamos haciendo hoy no es con corriente directa. Podría haberlo hecho, pero es un ejercicio con corriente alterna. Entonces, la incógnita está de la corriente. Entonces tenemos el voltaje ya, que es 123, y le medimos la resistencia en las paticas del enchufe. 12.7 es la resistencia de ese electrodoméstico. Entonces dividimos 123 sobre la resistencia y ya nos da la corriente que mediría ese electrodoméstico. 9,7 amperios. Vean, la A quiere decir amperios. Allí ya encontraríamos la incógnita de la corriente. Ahora tenemos como incógnita qué resistencia tendría ese mismo electrodoméstico. Si tenemos el voltaje ya, que es 123, y tenemos la corriente, que es 9.7, entonces nos dice que esta incógnita se despeja o se encuentra. La resistencia, que es la incógnita, se encuentra dividiendo voltaje sobre corriente. 123 sobre 9.7 el amperaje. Encontramos que hay un voltaje de 127 voltios. 127 voltios. Perdón. Disculpe, me dejé llevar por no vi la coma, perdón, 12,7 ohmios. Vuelvo a repetir, la resistencia de este electrodoméstico es dividir el voltaje sobre la corriente. 123 sobre 9.7 que dio la corriente. La resistencia que nos va a dar allí, ese resultado de esa división, resistencia es 12,7, aquí está la coma, ¿cierto? De este electrodoméstico. La ley de Ohm es para encontrar eso, valores incógnitos, voltaje, corriente y resistencia. Ahora, la potencia del mismo electrodoméstico sobre el mismo electrodoméstico, ¿no? ¿Qué potencia tendría? Entonces, si ya encontramos aquí que encontramos el voltaje y la corriente, ¿qué potencia tendría? Que tenemos el voltaje, que es 123, lo multiplicamos por la corriente de ese electrodoméstico, que es 9,7. Nos da como la incógnita, nos dice que el resultado de la potencia es 1200 W, quiere decir vatios, ¿no? Esto, W quiere decir vatios. Vatios es la potencia que disipa en calor. Esto es una plancha, ¿no? 1200 vatios es la potencia que ese electrodoméstico disipa en calor. Eso quiere decir vatios. La potencia que disipa ese circuito, vatios. Ahora el voltaje, si tenemos que ya la potencia son 1200 vatios y la corriente es 9,7 amperios, entonces dividiendo esto encontramos que el voltaje es 123 voltios. 123 voltios, ¿cierto? Aquí les voy a explicar, es que puede suceder que haya una diferencia de milésimas. Acuérdense que las calculadoras, si el voltaje está fluctuando, acuérdense que yo les hice la medición en la clase pasada, puede estar fluctuando entre 123.9999, entonces son milésimas, o 0.7, entonces son milésimas que en el instrumento cortamos por el 123, ¿cierto? Él está flotando, puede subir a 124, pero al demorarse, nosotros cortamos por el que nos aparece, 123, ¿cierto? Entonces, si a ti te da un cálculo en que esta tenga unas milésimas, apúntelas, ¿cierto? Apúntelas, que en la calculadora le salen, ahí le apunta. Yo aquí no me lleno de milésimas, es para dar una explicación breve, ¿no? Puede ser que en cada resultado de esos tenga milésimas a la derecha, no se preocupe por eso, necesitamos las cifras, los números enteros. Lo mismo en la ley de Ohm, para encontrar la potencia. Entonces la corriente, dividimos potencia 1200 sobre voltaje, que es 123, y tenemos que ese electrodoméstico consume 9,7 amperios, ¿cierto? Esto es lo que nos dice esto, la ley de Ohm. Esta es una ecuación muy simple, ¿no? Una ecuación muy simple
voltaje, amperaje, resistencia y potencia, ¿no? Entonces, corriente, resistencia, aquí en la ley de Ohm, voltaje, resistencia en la ley de Ohm, voltaje e intensidad, amperaje en la ley de Ohm, y aquí potencia, ¿no? Encontrar valores de potencia. Entonces, esta ley de Ohm es importantísima para que el electricista empiece a ejercitarse, ¿no? Porque en las próximas clases vamos a ver sobre las capacidades de que tienen la corriente, ¿no? Porque usted como el electricista ya vio las medidas convencionales, el calibre del alambre que se usa para esta instalación, pero si le preguntó el que lo contrató, es muy bonito, usted sabe instalar el tablero de breques, los tubos, las cajas, y guarda la norma de las medidas de las alturas, estas normas convencionales. Entonces la persona, el ingeniero, se queda muy contento porque usted hizo una instalación perfecta. Pero te puede llegar a preguntar, ¿usted puede decirme qué potencia hay en la casa, en el circuito? Entonces usted le dice, sí, una ecuación. Usted simplemente ya la tiene aquí grabada en su mente, sí, yo la hago, yo le digo en un momento. Entonces usted se puede dirigir al tablero, ¿sí? Al tablero aquí, en el tablero de automáticos de breques, y allí saca el valor total que hay en esa residencia, la corriente total, el voltaje total, ¿no? ¿Sí? Y entonces encuentra potencia, ¿sí? ¿Sí? Entonces usted llega y saca mide el voltaje que está entrando a la residencia, así sea un apartamento o una mansión, y mide la corriente total de eso, a que está comiendo todo lo que tiene conectado el señor allá, el ingeniero. Entonces usted le dice muy breve, voy a multiplicar voltaje por corriente, y resulta que usted tiene una potencia de consumo X, tal. Esa es la ecuación más simple de un electricista. Así él no se va a quedar corto con los cables que está metiendo por esa tubería. No se va a quedar corto en los cálculos, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, le voy a hacer una medición aquí vamos a ejercitarnos, a hacer la práctica con esta plancha que es un electrodoméstico. Vamos a medirle aquí lo puse en la escama de omega, vamos a medirle, miramos aquí lo que nos da de total, o miramos pero yo cambio las puntas en la pinza que nos da nos da aquí tenemos doce ohmios. 12 ohmios. Allí. Vamos. Bueno, ok. Acuérdense que yo les he hablado de la función hold de este botoncito que tiene este instrumento, ¿no? Este botoncito de aquí, ¿cierto? Entonces ya me retiré y hice la medida. Aquí la tengo en ohmios, aquí arriba están ohmios, donde el sonar, ¿no? Donde está la letra 2K omega, ¿sí ve? Aquí. Entonces allí vuelvo y lo hundo y quedan ceros, acuérdense, ¿no? Que si yo lo vuelvo a apretar, quedan ceros, vuelve la medida a cero otra vez, ¿no? Entonces les quiero hacer recortes, entonces para practicar con la ley de Ohm. Pero si nosotros medimos con si vieron que cortó a los 12, que cortó por entero, no dio decimales, dio ese instrumento, esa pinza, porque tiene una sola escala, ¿no? Y entonces no nos da ni decimales ni milésimas, no nos bota milésimas ni nada, pero el multímetro sí. Entonces vamos a medir con el multímetro
la misma, en la misma enchufe de la plancha y mire que nos da, ¿sí? Mire, por ejemplo, mire, lea bien allí qué dice allí. 12.7, 13, 12.7, ¿cierto? Ahí yo lo corté en 12.6, 12.7 cuando tomé la lectura yo para grabarla allí. Entonces, sí, ahí está en 12.5, listo. En omega, ¿no? Está el dial, ¿sí ve? Está en la escala de resistencia, aquí. En omega, ¿sí? En la eléctrica omega, ahí está, listo. Okay, ¿sí? Pero como el tester no tiene el hall, entonces sí tenemos que grabarlo en la memoria y tenerlo claro. Pero como vieron, el multímetro sí da fracciones, ¿no? Milésimas de voltios, ¿cierto? Digo, milésimas de resistencia o de voltio, amperaje. Amperaje no miento. Voltaje y resistencias que mide este multímetro. Él sí nos da milésimas, fracciones. Después del punto son fracciones de milésimas. Entonces, el multímetro sí nos da, en la pinza nos corta por el número entero, ¿no? O sea que el punto 7 no aparece. Eso se lo explico yo para que a mirar la ecuación, al hacer usted el ejercicio, como lo hice yo aquí antes de llegar aquí a explicarles, yo cerré por las fracciones que me dio, ¿no? Que el punto 7, ¿sí ven? Me dio en ese momento. Acuérdense que el voltaje alterno monofásico está fluctuando, ¿no? No se olviden de eso. Ustedes nunca van a hacer una medición, tengo 127 voltios allí, o digo 123, pues el máximo puede ser 127. Entonces, no, que yo mañana encuentro, no, porque no se sabe si en ese barrio, en ese sector, todo el mundo está cocinando, todo el mundo está trabajando, entonces el voltaje cae el voltaje. ¿Qué quiere decir eso? Que si hayan 27 pueden aparecer que cuando usted venga a medir hayan 124, 123 como vimos aquí, ¿cierto? Entonces eso es, y que fluctúa el instrumento, si ven las fracciones, la resistencia nos dio 12.5, subió a 13 ohmios así, mientras él estabiliza la lectura, ¿cierto? Entonces ahora vamos a explicarle otra parte de que yo quiero que ustedes aprendan de que cuando vayan a medir corriente con esta pinza voltiamperimétrica, corriente, aquí lo puse en 20 amperios, ¿cierto? Aquí está preparada para leer 20 amperios, ¿cierto? Está en cero porque todavía no estoy haciendo lectura, pero ya la preparé, la dispuse para 20 amperios. ¿En qué? En corriente alterna. Quiero que recalcarles de que cuando vayan a usar este gancho es abrazar una sola línea, ¿no? Una sola línea aquí, el gancho. Fijémonos en el gancho, aquí, en este gancho aquí. Eso, ahí, mire, usted, aquí, ahí. Una sola línea usted abrazó, ¿sí se dio cuenta? No ir a abrazar que las tres así. Usted, no, yo voy a medir corriente a las 3 líneas, no le va a medir nada allí, no va a hacer nada. Cuando usted vaya a medir corriente con este aparatico voltiamperímetro, tiene que abrazar una sola línea, mira, una. Esta es la fase, la roja. Usted puede abrazar la blanca también, ¿cierto? La blanca, mire, pero una sola, mire, una, ¿cierto? Y la lectura que te dé aquí en la roja también te da en la blanca, ¿cierto? Eso es, para eso es esta pinza, para abrazar aquí una sola línea, mire, una. No es que usted meta dos así, no, es un error. Esto es un error, meter dos. Esto es correcto, abrazar una sola línea es correcto, ahí da mediciones claras, precisas, y no lo van a confundir a la hora de un cálculo. Entonces, voy a hacerles el ejercicio con corriente de aquí, por ejemplo aquí. Bueno, vamos a medir la corriente de esta plancha, ¿cierto? Entonces, mire, lo puse ya bien, no, ya lo tengo preparado para corriente, está en ceros, pero cuando yo mida voy a grabar voy a grabar la lectura con esto, con el hall.
Entonces después les mostraré cuánto le da la lectura, ¿cierto? Entonces lo meto allí, se sube el breaker, hay que acercarlo más allá. Allí, ¿sí? Listo. Y grabo la lectura. Y ya ahí queda grabada la lectura. Ahí tú grabaste la lectura de ese electrodoméstico. ¿Qué dio? ¿Cuánto dio? ¿Qué amperaje me dio al medir esa plancha con esta pinza? ¿Sí? Tengo 9.6. Si ve que fluctúa entre un tiempo y el otro, es esas milésimas, ¿sí? Esas milésimas, fracciones de milésimas, ¿cierto? Que son .6666 hasta llegar a .7 a un milésimas que a partir del segundo 6 son milésimas para alcanzar una fracción decimal al 7. Entonces, mire, estoy en la escala de 20, es más alta la escala y la medición 9, sí, ahí se vea 9, ahí se ve la coma, ¿sí? 9,6. ¿Qué? Amperio. Ahora voy a borrarla, mire. Voy a borrarla. Usted fue y tomó la medida en el breaker, ¿cierto? Ahí la borré, ¿sí vieron? Listo. Eso es para que cuando usted entre allá, pues no se entretenga, uno no se puede entretener mucho, sino que uno toma la lectura y hunde el hall y ya se dispone a leerla más precisamente, ¿no? A verla más preciso y todo eso, ¿no? Para eso esta pinza voltimperimétrica y la función, este botón para grabar. Este botón es para grabar las lecturas. Este botoncito, lectura de voltios, ¿sí? Aquí graba voltios, graba amperaje y graba resistencia, como vemos en la plancha que nos dio 12,6, ¿cierto? Entonces, eso es lo bonito de esa teclita en los instrumentos, en este o en otra pinza voltimperimétrica. Entonces, quiero que quede muy claro, muchachos, de que aquí porque tengo todavía, por cuestión de que este es un tablero didáctico, esto lo tengo así, este toma lo tengo aquí en juego, o sea, suelto, y siempre recordándoles la tolerancia, ¿cierto? Y siempre la repetición de repetidera de que usted, si aprende bien a instalar así, sin empalme, sin tanto picar, que meten 3 cables, meten un cable y pican aquí, ya. Que por hacer un empalme, que para practicar que usted hizo un empalme, no necesita picarlo, usted no necesita practicar tanto empalmes, los empalmes sí son importantes, pero salga con los cables enteros en lo que le sea, en cuanto le sea más posible, ¿sí? En cuanto le sea a usted posible realizar instalaciones enteras, sin pedacear los cables, hágalo. Eso de que los empalmes, después le voy a dar una clase de esos empalmes, pero es donde usted se vea forzado a hacerlo. Y éticamente, que el empalme le entre bien, o sea, que las instalaciones sean profesionalmente éticas, realizadas. No que lo vea la persona haciendo empalmes por hacer, no. Haga las instalaciones eléctricas con tolerancia, profesionalmente bien hechas, como esta que yo les mostré en mis videos pasados. Siempre que vayan a ver mis clases pasadas desde el inicio, ustedes entran a las clases, a mis clases que se llaman Rudolf te enseña, ¿no? Entonces si van a ver desde el principio, cuando yo hice este tablero normalmente, bueno, no grabé el armado del triple, este triple ni el marco, que eso lo hice yo mismo también. Esa parte no la grabé, les quedé en deuda. Pero todo lo que es lo que concierne a las clases, que son las instalaciones eléctricas, esto sí lo hice desde el principio, lo tengo en el primer video. Después vino el alambrado y todo eso. Entonces, explicándoles otra vez sobre la pinza, ¿cierto? Entonces, mire, ya habemos electricistas que vamos a medir la carga, está elevada aquí porque es un tablero didáctico, ¿no? Pero supongamos que usted tiene una casa y usted llegó al tablero, mire, yo descolgué la tapa hasta aquí, ¿cierto? Una práctica que tenemos los electricistas, de bajar la tapa así de esta manera. ¿Para qué? Para poder, usted con sus guantes, medidas de seguridad, esta pinza tiene todas las, mire, está plastificada con todas las normas potentes, profesionales. Usted lleva el gancho y lo mete, abraza una línea, ¿cierto? Mire aquí. Para esto es que se baja la tapa.
Porque usted en una residencia no puede hacer esto, sacar los tomas para medir, no. Esto lo estoy haciendo yo aquí porque es un, vuelvo y le repetición, de didáctico y lo tengo afuera aquí, esto. Pero usted en una residencia no, nunca va a poder realizar de sacar el toma, no. Pero el tablero sí lo puede destapar, esto sí. El tablero sí porque es una tapa que es móvil, ¿no? Mire, ¿sí? Entonces yo aquí puedo medir línea por línea, ¿cierto? Mire, aquí mido la otra, una sola, ¿sí vieron? Aquí si quiero medir la carga total de la casa, como les decía, meto el gancho aquí, la grabo con la hole, con la teclita, o la meto aquí, hundo la tecla y la grabo, ¿cierto? Eso es para medir corriente total. Y si fuera a medir voltaje, entonces entre una de estas, que esto está energizado, mire los guantes, yo aquí no me pasa nada, la línea neutra y mido voltaje, ¿no? Con esta herramienta para medir voltaje, corriente y resistencia, ¿sí? Aparato de mediciones de la corriente eléctrica, alterna y continua. Así se llaman estos equipos. Estos equipos son aparatos de medida de la corriente, especialmente para nosotros los de instalaciones eléctricas residenciales, es corriente alterna. Todo lo que yo le estoy haciendo, los ejercicios que le estoy haciendo aquí, es en corriente alterna, ¿cierto? La que coge, ya les expliqué por qué, porque es generada en las centrales eléctricas a 60 ciclos por segundo. Eso le paraliza el corazón a una persona débil. Eso al que sea, si lo coge así, porque es que la gente cuando asusta abraza mal los cables, lo aprieta, pero es que lo mata, ¿no? Ahora, si lo coge por el canto de los brazos, no lo mata, pero le pega un pánico, una estremecida que usted no quiere volver a ver nunca más. Si es nervioso, porque la persona nerviosa, no. Entonces, esta era la clase de hoy, ¿no? Una ecuación para electricistas muy sencilla, ¿sí? En circuitos eléctricos residenciales monofásicos, para encontrar qué voltaje, ya vimos, tenemos el voltaje, ya está aquí, estas mediciones ya las había hecho yo antes de poner aquí, y las que le hice hoy fue la resistencia y corriente, pues no lo puedo hacer todo porque entonces si les mido todo, ustedes no me van a encontrar aquí, si van a hacer un ejercicio, una tarea, no me van a encontrar qué voltaje, entonces yo les medí corriente, ¿sí? Mire, resistencia le medí y le medí corriente, ¿cierto? Mire, estas dos le medí hoy, ¿cierto? La corriente allí que le grabé en hall y la resistencia que la medí con el multímetro. Entonces ya ustedes en su casa buscan esto, voltaje, ¿cierto? Voltaje. Esto es la incógnita. Y la segunda incógnita es la potencia. ¿Sí? Ustedes allá ya lo saben. Esto es muy simple esta ecuación. Ah, pues sí, el profesor midió que tiene una resistencia. Yo descubrí que con estas dos incógnitas saqué el voltaje. Entonces ya sé que para la potencia tengo que tener voltaje y corriente, claro. El profe me dio la corriente, 9,7 fue la corriente y me dio la resistencia, ¿cierto? Con estos dos resultados encontré voltaje. Entonces aquí la potencia está fácil. Ya tengo voltaje, tengo corriente y mire, la potencia 1200 ¿qué? Vatios. Entonces así son los ejercicios que usted debe realizar. ¿Por qué se los digo? Porque es que en una residencia de habitación, allí no le van a dar, el tablero no le va a dar todo, el nave no le va a dar todo, ¿sí? ¿Qué es todo? Discúlpenme. No le va a dar, o le va a encontrar una incógnita de resistencia, ¿sí? O va a encontrar una incógnita de corriente, ¿sí? Eso. Voltaje no, porque usted llega derecho a medir voltaje, ¿cierto? Pero entonces usted tiene una incógnita y tiene dos resultados, ¿sí? Entonces de eso se trata el que está aprendiendo, de encontrar la restante, ¿cierto? Esto aquí ya, o sea, esto es un ejemplo ya contestado todo en su plenitud, todo. Entonces, mis queridos estimados amigos, hasta aquí ya la clase del día de hoy. Así es de que por el día de hoy, como vieron, fue muy breve. Chao, que estén muy bien.